Vamos a estar de pie un momentito para hacer una lectura de la palabra de Dios. Vamos a hacerlo aquí en Romanos. Pero primero quiero que leamos un versículo, que lo recitemos todo. Todos lo recitemos, no abran ni la Biblia porque se lo sabe. Efesios 2:8, a ver, todos a recitarlo. ¿Cómo dice? A ver, un pentecostal se tiene que saber el versículo, si no. Efesios 2:8, a ver. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Díganlo otra vez, a ver. Amén. Bueno, tuvimos hace 8 días en los dos cultos hablando de la carta a los romanos, en virtud de que hubo algunas preguntas en el espacio que se abrió virtualmente sobre El Pastor Responde. Entonces alguien preguntó sobre, estoy leyendo la carta a los romanos pero no entiendo nada. Entonces quiero saber. Entonces en virtud de eso quise hacer una explicación panorámica de la carta a los romanos, porque explicarla versículo por versículo o punto por punto demora mucho. Pero por lo menos hacer una explicación panorámica con un enfoque para que los hermanos puedan, cuando la lean, comprenderla y ver el mensaje que hay ahí. Entonces, estuvimos en los dos cultos del domingo pasado hablando del problema, porque lo que enseña esta carta es cómo la justicia de Dios resuelve el problema del pecado, saca el ser humano, lo salva y lo pone a adorar a Dios. Ese es el tema de la carta, y lo pone a vivir una conducta agradable a Dios. Entonces vamos en el capítulo 4, que nos va a hablar del cómo, porque el capítulo 1, 2 y 3 habló del problema, del qué hay que hacer, del problema y del qué. Vamos a hablar del cómo. Capítulo 4 de la carta a los romanos. Entonces comienza y vamos a hacer una lectura vamos a leer hasta el verso 10. Voy a hacer esta lectura, ustedes me acompañan ahí. Dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Ojo con la palabra salario aquí. El salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Es una pregunta. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la incircuncisión o en
en la circuncisión o en la incircuncisión? No, no en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Amén. Démosle gloria a Dios. Bueno, pueden sentarse, vamos a hablar del cómo. Porque vimos que la fe obra junto con la gracia y que constituyen el don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, inmediatamente nos damos cuenta que la fe no obra sola. La fe para salvación no obra sola, sino que obra por gracia. Y la gracia tampoco obra sola, sino por medio de la fe. Entonces, esta carta lo que plantea es todo lo que tiene que ver con la doctrina de recibir la justicia de Dios por la fe. Pero por la fe en Jesucristo. Entonces ahí es donde tenemos que ver cómo Dios ha provisto esto, cómo el mundo puede recibir este don, cómo lo recibió y cómo puede tener cada persona acceso a este don de recibir la gracia de Dios, la fe para salvación. Entonces ahí hay un testimonio evidente en el caso de Caín y Abel. Cuando Caín y Abel se presentaron con la ofrenda, los dos fueron porque los dos tenían la capacidad de comprender y sintieron la responsabilidad de llevar una ofrenda a Dios. Pero no ambos creían lo mismo. Aunque ambos llevaron la ofrenda, ambos no creían lo mismo. Y hubo una diferencia en la aceptación, en la recepción de la ofrenda por parte de Dios. Entonces, ustedes leen allá y todo el mundo ha leído el capítulo 4 de Génesis, donde dice, y vio Dios a Abel y a su ofrenda. Entonces, muchas personas se detienen a pensar y lo que él llevaba, lo que llevó el otro, lo que hacemos va a depender de lo que creemos. Lo que creemos es lo que va a hacer posible que le vamos a ofrecer al Señor. Lo que creemos. Entonces, Caín no reconocía su necesidad. Él no tenía la percepción de reconocer, yo necesito ser redimido por el Señor. Todos saben que ya Dios había hecho un sacrificio y con esto les había enseñado que el ser humano regresaría a la bendición de Dios mediante un sacrificio. Puede ser que Caín también lo había escuchado, pero no lo había creído. El que lo creyó fue Abel. Eso hizo que Abel reconociera su necesidad de ser redimido. Cuando se presentaron, entonces Caín no reconoció su necesidad. Y cuando una persona no reconoce su necesidad, entonces va a tener una percepción que de pronto el necesitado es Dios y no nosotros. Y esa es la vida religiosa. En la religión se sirve de esa perspectiva, como que Dios, y como oímos predicar muchas veces, Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama, pero Dios espera que nosotros reconozcamos nuestra necesidad, porque ese es el camino
Ese es el camino, mire, para acercarse a Dios. Si una persona no reconoce la necesidad, no hay forma. Entonces, les mencionaba esto para que se den cuenta y miremos que ¿qué es lo que la gente necesita? Y porque hay que predicarles el evangelio. ¿Cuál es la principal necesidad que ellos tienen? Reconocer su necesidad espiritual. O sea, la persona necesita reconocer esa necesidad porque ese es el camino. Cuando nos acercamos así delante de Dios, eso agrada a Dios. Entonces, cuando yo me acerco a Dios, yo digo, Señor, pues yo estoy aquí, yo soy el pastor, yo soy el mejor, Señor. No, eso a Dios no le sirve. Yo soy el diácono, yo soy el servidor, yo tengo aquí 40 años en esta iglesia, yo soy el mejor. No le sirve. Cuando yo digo, Señor, hoy te necesito como el primer día. La Biblia está llena de ejemplos de eso. Acuérdense de los dos que se fueron a orar. ¿Cierto? Y el uno estaba confiado porque era fariseo y tenía mucho tiempo y conocía todo. Y el otro era que un pobre publicano. No, un ladrón, prácticamente, porque era un cobrador de impuestos, posiblemente un ladrón. ¿Qué va a oír Dios a este ladrón, hombre? En cambio a mí, no, yo llevo todo el tiempo aquí. ¿Qué pasó? Resultó el Señor escuchando al arrepentido. Y así es con Dios. Entonces, ¿cómo se recibe este don? ¿Cuál es el camino para recibirlo? Hay que reconocer la necesidad. Y vamos a ver cómo Dios nos abrió la puerta con Abraham. Dios con Abraham nos abrió la puerta. Ya les decía hace 8 días que Abraham era un hombre incircunciso. Eso quiere decir que él todavía no tenía una señal de ser del pueblo de Dios. Y Dios lo llamó así, de Ur de los Caldeos, siendo incircunciso. O sea, era como todos los hombres. Dios lo llamó. Y Dios en su misericordia ya nos estaba incluyendo a nosotros, los gentiles. Nos estaba incluyendo a todos. Y abriendo esa posibilidad. Y ahí quedó, en eso que Dios hizo, quedó para que los judíos no se gloriaran. Entonces, por eso cuando se presentó el caso que Dios tuvo que poner aparte a Israel y decirle, ustedes me esperan. Ustedes me van a esperar un tiempito mientras yo voy a tratar con los gentiles, voy a hacer una iglesia y ustedes me esperan. Y ahí están esperando. Entonces no pudieron decir nada. ¿Por qué? Porque ellos que se gloriaban en Abraham y todo eso. Pero es que Abraham fue llamado siendo incircunciso. O sea, la promesa no era solamente para ellos, sino para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, esas son cositas que son muy importantes entenderlas porque ese mesianismo y todo eso que no tiene sentido, pero el mundo está lleno de todos esos pensamientos que tratan de perturbar a la gente. Y yo les decía el domingo pasado que fue una de las razones por las cuales Pablo escribió esta carta.
porque el grupo de hermanos que había en Roma eran judíos y gentiles. Y usted ve cómo comenzó el capítulo 3. ¿Recuerdan? Hace 8 días. Míralo y verá, vuelva ahí al 3, vea. Y comienza con la pregunta: ¿qué ventaja tiene pues el judío? Porque se ha estado explicando esto, que el pueblo de Dios, o sea, Dios tiene un propósito con toda la humanidad. Y no tiene dos propósitos, tiene un solo propósito. Y todo el propósito está, como dice Efesios 1:10, de reunir las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. No hay dos salvaciones, no hay dos fe. Solo hay una salvación, hay una fe, y Cristo es el espíritu o propósito de la profecía. O sea, no es que aquí hay una iglesia con un Cristo y que por allá hay otro pueblo judío con un Dios que se llama Jehová. No, esto no es así. Solamente hay un Dios. Hay un propósito por parte de Dios. Ese propósito, ya cuando Dios llamó a Abraham, ese es el propósito. Ahí lo mostró. Dios mostró ese propósito, entonces ya, y lo mostró para todos. Entonces, por eso, mis amados hermanos, cuando uno lee esta carta a los romanos, usted en el capítulo 4 va a encontrar el medio. Y va a encontrar la fe como medio. Pero no aquella capacidad de creer que tiene la persona. Porque todos los seres humanos tienen la capacidad de creer. Sino aquel medio que realmente ya es Jesucristo. Él es el mediador. Vea, Romanos 5:1. Mírenlo y verá. Y a ese pertenece el capítulo 5. Justificados pues por la fe, que no es un imperativo, sino que es un indicativo, está hablando indicativamente. Justificados pues, ya estando justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y qué sigue? Si solo estuviera hasta ahí, entonces decía, depende de la capacidad de creer que tiene la persona. No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Cristo es el camino. Desde que Dios creó al hombre, tiene un camino. Solo que en la medida que se fue presentando la necesidad, Dios lo fue revelando. Pero Dios sabe todas las cosas y tiene todo preparado. Él tiene un propósito. Nosotros estamos aquí haciendo parte de ese propósito. Gloria a Dios. Entonces, ustedes ven la demostración de fe de Abraham. Hay 3 cosas en las que se demostró la fe de Abraham. Y esas 3 cosas tienen que estar presentes en cada creyente. ¿Cuál fue la primera? Todos tenemos que recorrer la ruta del éxodo. Dios lo llama a usted a salvación y usted no se queda donde estaba, usted tiene que salir. Usted no se queda, aunque a veces usted quiere la familia y usted la familia que no es creyente y las personas que no son creyentes, pero usted no es de ahí. Usted ya se fue de ahí. Usted se fue de Ur de los Caldeos.
Todos hemos salido ya, ¿cierto? ¿Usted notó la salida? Algunos la notamos más porque hasta la familia nos persiguió cuando comenzamos en el Evangelio. Nosotros vivimos eso. Y muchos lo han vivido, otros no. Hoy antes lo abrazan. Pero hubo tiempos en que lo menospreciaban a uno y lo estigmatizaban porque quería el Evangelio. Entonces, hay que salir. Hay que salir. Y dice la palabra de Dios, salid de ella, pueblo mío. Y eso a veces cuesta salir, ¿cierto? Hay que salir de las costumbres. Hay que salir de los hábitos. Hay que salir. Y a veces cuesta, ¿cierto? Cuesta salir. Cuesta abandonar los conocidos. Porque no son ni amigos. Pero sí cuesta. Y todo creyente que quiera ir al cielo tiene que salir. Así que el éxodo no fue solo para ellos. La ruta del éxodo la tenemos que caminar todos. ¿Y cuántos han pasado por el desierto? ¿Cuántos? A ver, levante la mano los que han pasado por el desierto. Y si no ha pasado, va a pasar. Porque hay que pasar por el entrenamiento. Aquí no le podemos garantizar a nadie que no va a ser entrenado. Porque para usted poder decir, todo lo puedo en Cristo, eso no es porque se lo aprenda aquí. Eso no es porque se lo aprenda de memoria. Eso es porque usted lo vive. Eso es porque usted un día se enfermó. Uno en esta pandemia me ha aprendido mucho. Me ha tocado que orar por un hermano a distancia y reprender el espíritu de muerte. Nos tocó que orar por un hermano. Y decir, Señor, reprendemos. Y dice, ya lo van a meter. Reprendemos ese espíritu de muerte. Y después el hermano ya tenía hambre y estaba pidiendo la comida. Allá en el hospital allá. Y ellos encartados, ese hermano ahí pidiendo comida. Y se levantó. El esposo de la hermana Keren, hermano Alex. Y varias veces nos tocó que orar, estos días orar a distancia por la hermana Fanny, hermano Albeiro. Entonces Dios está ahí, hermano, Dios está ahí, Dios está ahí. Dios no se ha ido, Dios está ahí. Alabanzas a Jesús. Entonces, para uno decir, todo lo puedo en Cristo. No, esto no es un aprendizaje de memoria. Esto es algo que se vive. Se vive y por eso el Señor dijo, me seréis testigos. Y yo creo que muchos han pasado la eternidad y pasarán a la eternidad. Pero los que queden van a poder testificar a la futura generación. Pasamos por ahí. Pasamos el Jordán. Pasamos el Mar Rojo. Dios lo abrió y pasamos. Entonces, hermano, la fe es es creerle a Dios. Es creerle, es creer la palabra de Dios. Creer al Señor. Cuando nosotros reconocemos esa necesidad de Dios, eso agrada a Dios. Porque es que el corazón altivo, y ese es el problema de la religión, que en la vida religiosa la persona no reconoce
Y de eso es que hay que cuidarse, no caer en la religión, porque cuando uno cae en la vida religiosa, entonces uno piensa que uno le hace falta a Dios. Sí, entonces, ay, si yo no voy hoy, hago falta ya. Resulta que no, Dios trae otro. Amén. Si nosotros nos fuéramos de aquí todo el Señor, nos vamos. Dios traería otro grupo de gente y llena esto aquí. Porque nosotros somos los necesitados de Dios. Gracias a Dios, hermano, porque la iglesia, y yo siempre digo que la iglesia del Señor en este país, hablo de este país, creo que en todo el mundo, pero hablo de este país porque es la que más conozco, tiene un sentido de pertenencia con la iglesia y tiene una fe en el Señor. Uno va por todas las congregaciones donde uno visita y uno se encuentra allí personas humildes, sencillos, pero confiados en el Señor, esperando en Él. Y le cuentan a uno las cosas que Dios hace. Ayer estaba en el municipio de San Rafael, que fuimos a una diligencia allá, y estábamos escuchando de parte del pastor y todas las cosas que Dios hace. Y uno dice, Dios no está solo en Medellín. Oiga, Dios lo llena todo. Tiene todo el poder. Alabanzas a Jesús. Entonces, Dios en Abraham cogió y hizo un pueblo, y este pueblo ahorita está puesto aparte, pero aquí está la iglesia del Señor, que Dios ha redimido y está añadiendo, porque nada hace, ninguna cosa estorba que esta iglesia siga creciendo, y Dios sigue añadiendo a la iglesia, sigue añadiendo a la iglesia. Y seguimos predicando. Y esa es la gran tarea de la iglesia. Hay un mundo adormecido. Hay un mundo adormecido con su conciencia cauterizada. Pero hay que predicar a la gente. Que predicar el evangelio para que la gente vea su necesidad. Cuando vea su necesidad, podrá ver a Dios. Podrá ver la ayuda. Entonces, seguimos en esta tarea predicando. Entonces, cuando usted mira estos capítulos de la carta a los romanos, esto es lo que explica la carta a los romanos. Y por eso, cuando comienza el capítulo 5, ya habla de justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, o sea, teniendo esta justificación por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Tenemos paz. Aquí estamos ya disfrutando, ¿cierto? Ya estamos disfrutando la salvación. Entonces un creyente debe estar seguro de su salvación. Y miremos un momentico el versículo que les quiero explicar aquí para que entiendan esta palabra que a veces la confunden con otra cosa. Dice, el verso 3 y 4, ¿verdad? Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, oiga, al que pone la confianza en lo que él hace, le pasa esto, ¿verdad? No se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Ustedes recuerdan la parábola esta cuando Jesús habló de los que él contrató? Él salió a contratar. El que salió a contratar los trabajadores. ¿Cierto? ¿A qué hora llegaron los primeros?
Sí, a las 6. Madrugar. Vaya. ¿A qué hora llegaron los otros? La tercera hora. Bueno. ¿A qué hora llegaron los últimos? A la hora 1:10. Para nosotros sería las 5 de la tarde. Una persona que llega a trabajar a las 5 de la tarde. ¿Qué pensaría usted de uno que llegó a trabajar a las 5 de la tarde? ¿Ah? ¿Cómo le parece, pues? ¿Cuánto se había convenido con los de la mañana? Se había convenido en 1 denario. Estos estaban contratados por 1 denario. Los de las 5 de la tarde, ¿qué pasó? Cuando llegó el dueño, dijo, les voy a dar lo mismo. Y los de la mañana contentos. Se enojaron los de la mañana. ¿Cómo así nosotros? Señores, yo contraté con ustedes por 1 denario. ¿Cuál de ese grupo le hubiera gustado ser usted? ¿Cuál de ese grupo le gusta a usted? ¿Llegar a las 5 o llegar más temprano? Bueno, uno la piensa porque dice, me van a decir que es perezoso. Pero no, nosotros, vea, entonces, con esta parábola el Señor enseñó sobre la gracia y la ley. Entonces aquí habla del salario, vea. El asalariado que habla la Biblia en esta carta es el que se compromete a guardar la ley. Y el otro no, el otro es por gracia. Entonces, estamos aquí por la gracia aunque llegamos a las 5. Estamos aquí por gracia del Señor. Llegamos de último. Pero el Señor al final paga igual. Entonces los que llegaron, ¿quiénes fueron los que llegaron en la mañana? Los que llegaron primero allá, tal cosa. Pero nosotros estamos aquí. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Y todas estas cosas que Jesús enseñaba, las enseñaba y a veces la gente no entendía. Pero hoy, gracias a Dios, después de 2000 años de estos escritos, nosotros ya podemos entender muchas cosas de lo que es la bondad de Dios. Dios tiene una viña. Tiene una. Contrató unos trabajadores por la mañana, otros más tarde, y otros llegaron a las 5. Gloria a Dios. Entonces, ¿ustedes se alegran de haber llegado? Sí. Lo importante es que llegamos, ¿cierto? Bueno, entonces, estas cartas son muy ricas en esto. Ya después ustedes pasan a mirar el capítulo 6. Voy a demorar 5 minutos y termino. Cuando miren el capítulo 5 ya sigue hablando del cómo. Capítulo 6 habla de muerto al pecado. Entonces, el precio de la salvación. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, lo que plantea el capítulo 6 es, bueno, como tenemos tanta gracia, ¿cómo comienza el capítulo 6? ¿Qué pues diremos? Como tenemos tanta gracia, tanto amor de Dios, todo eso, ¿vamos a volver a pecar? No, en ninguna manera. Y termina el capítulo diciendo, porque la paga del pecado es muerte.
Entonces nosotros somos muertos al pecado. Muertos al pecado. Cuando usted lee el capítulo 7, muertos a la ley. Muertos a la ley, porque si ya muertos, usted no oye que le estén levantando un expediente a un muerto, usted no oye eso, ¿cierto? Vea, fulano de murió hace tanto tiempo y que lo están investigando. No, ya no. Entonces usted y yo, muertos al pecado, no hay investigación ya. Entonces la ley ya nada, ya no tiene nada que ver la ley con usted. Entonces, ¿cómo comienza el capítulo 8? A ver, ¿quién lo recuerda? Ahora pues, ninguna. Todos los actores que nos eran contrarios fueron ya derrotados. El pecado, ¿qué más? ¿Cuál era el otro actor? Había tres que están mencionados en el capítulo 8. Había tres. Entonces, miren los siguientes versículos del capítulo 8 para que se den cuenta. Entonces, digo, no hay ninguna condenación para los que están listos. Versículo 12. No tenemos ninguna deuda ¿con quién? Con la carne. Con la carne, o sea, las obras. Usted no tiene ninguna, que ya le venga un pensamiento a usted, oiga, pero es que usted tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, que alguien venga y le diga eso. No, usted ya no tiene deudas. Usted ya no es deudor. Usted ya, las deudas están canceladas. Versículo 3 del capítulo 8 dice, Cristo condenó el pecado en la carne. Ya no somos deudores a la carne y ya no somos deudores a la ley. Entonces no hay ninguna condenación. Se cumple lo que dice Juan capítulo 16, verso 8 al 11. Que la obra del Espíritu Santo se cumple en nosotros y nos concientiza de qué. Nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces ningún hermano tiene que andar pensando, es que yo todavía, quién sabe si soy salvo. No, somos salvos. Somos salvos en el nombre de Jesús. Hemos sido salvados por el Señor. ¿Quiere darle gracias a Dios por esto? Pónganse de pie. Después les sigo contando otras cositas de la carta de los Romanos que faltan bonitas ahí sobre la conducta cristiana. La conducta cristiana sobre todo en relación a la iglesia y en relación a los inconversos. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por este primer culto. Amén. Gracias a Dios por este primer culto. A todos los que están aquí los veo sanos, los veo bien, gracias a Dios. Algunos hermanos han tenido por ahí problemitas. El hermano Cayetano tuvo un accidente y está en casa, ya está en casa. Y otros hermanos que han estado enfermos también se han estado recuperando. Gracias a Dios. Y bueno, oramos para que los cultos que siguen sean de grande bendición. No se los pierda, que hay una bendición grande. Oremos y demos gracias al Señor por este culto que nos ha permitido tener en esta mañana. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor Jesucristo, por su presencia.
Gracias por cada hermano, Señor, cada familia. Gracias por la bendición, Señor, que nos has dado para poder ayudar a los hermanos, para poder estar ahí acompañando a nuestros hermanos en sus necesidades, Señor. Gracias, gracias, gracias. Todo es tuyo, Señor, y todo es para la gloria y la honra de su santo nombre. Gracias, Jesús. Amén.